Eric Bauer, el operario de la máquina de exterminación, el maestro del gas. Era un sonido que no pertenecía a ese lugar, un rumor bajo, constante, mecánico, el ritmo de un motor diésel. Para quienes llegaban al campo de Sobibor, después del viaje interminable en trenes de ganado, ese sonido podía ser cualquier cosa: la promesa de una ducha caliente después del viaje, el ritmo de una fábrica donde trabajarían, una máquina más en el paisaje de la guerra. Pero no era ninguna de esas cosas, era el latido del corazón de la muerte, y el hombre encargado de que ese corazón no dejara de latir se llamaba Eric Bauer. Le llamaban Gasmeister, el maestro del gas, pero entre los prisioneros, con un humor negro que era su único mecanismo de supervivencia, le habían dado otro nombre, un nombre que escondía una realidad abrumadora: Bademeister. El maestro del baño. Esta es su historia, pero no es solo la historia de un verdugo, es la historia de un hombre común en una maquinaria extraordinaria. Es el relato de cómo se vive al lado del abismo, día tras día, hasta que el abismo deja de parecerlo. Es una exploración de las pequeñas decisiones, de las justificaciones silenciosas, de la normalidad que se instala donde no debería haberla. Es un viaje a un bosque donde los pájaros callaron y donde el sonido de un motor se convirtió en el último sonido que miles de personas escucharon. Esta es también la historia de aquellos que estuvieron atrapados en aquel lugar, de los que vieron a Bauer pasar, con su paso firme de técnico, y supieron que su destino estaba ligado al correcto funcionamiento de su máquina. De los que encontraron, en un apodo siniestro, una forma de enfrentarse a lo inenarrable, de los ecos que quedaron flotando entre los pinos, largos después de que el motor se callara para siempre. Es la historia de un sonido, y del silencio que dejó atrás. Capítulo 1. El sonido del progreso. El bosque de Sobibor, en el este de Polonia, un lugar de una quietud ancestral, donde el aire huele a pino húmedo y a tierra fértil, donde la luz del sol se filtra entre las hojas como a través de las vidrieras de una catedral natural. Durante siglos, el ritmo aquí lo marcaban las estaciones: el crujir de la nieve bajo las patas de un zorro en invierno, el canto de los ruiseñores al atardecer en primavera, el susurro del viento meciendo las copas de los árboles en verano. Era un lugar de vida, de ciclos que se repetían con una paz profunda. Pero en 1942, ese silencio se rompió. Llegó el hierro, el cemento, el alambre de púas y el sonido, siempre el sonido. Un motor diésel, ronco, tosco, que nunca se detenía. Era un sonido urbano, industrial, que profanaba la santidad del bosque. Un sonido que no preguntaba permiso, que se imponía, que lo llenaba todo. Imaginen la escena: un andén de tren, rudimentario, construido con prisa y con una intención que helaba la sangre. Los raíles, como dos cicatrices de acero, terminaban abruptamente en ese claro del bosque. La puerta de un vagón se abría de golpe, con un estruendo metálico que hacía encoger a los que estaban dentro. La luz cegadora de la mañana polaca, la confusión, el amasijo de cuerpos, maletas, miradas perdidas, y de fondo, siempre ese zumbido. Para los recién llegados, era un sonido industrial, algo normal en un mundo que había perdido toda normalidad. Les hablaban de duchas, de desinfección, les decían que debían lavarse después del viaje, que entregaran sus pertenencias, que serían reasignados, y ese motor, allí, en algún lugar detrás de los barracones, parecía confirmar la farsa. Era el sonido de la rutina, de la eficiencia alemana, una mentira perfecta, orquestada con el ruido de la maquinaria. Eric Bauer no era un ideólogo,
No era un alto mando con un escritorio lleno de planes de exterminio. Era un hombre con las manos manchadas de grasa, un operario, un especialista. Había llegado a Sobibor como parte de un grupo de unos 100 hombres, los llamados hombres de Treblinka, que traían consigo el conocimiento macabro de cómo hacer funcionar una fábrica de un propósito tan particular. Su función era sencilla, técnica, casi mundana: asegurarse de que el motor, un motor soviético capturado, probablemente de un tanque, funcionara, que la combustión se produjera, que el monóxido de carbono, un gas mortal e invisible, fluyera a través de unas tuberías hacia una cámara que simulaba una ducha colectiva. Él no apretaba el gatillo, no daba la orden, solo giraba una llave, revisaba un manómetro, escuchaba el ritmo del motor. Era el técnico de la muerte, el guardián de la maquinaria, y en esa precisión técnica residía su poder y, quizás, su desconexión. Para Bauer, el problema no era moral, era mecánico. Un motor que se calaba era un fracaso profesional. Una tubería obstruida, un defecto en el suministro de combustible, eran inconvenientes que había que resolver con la urgencia de un operario que no quiere quedar mal ante sus superiores. La consecuencia última de su trabajo, la quietud final al otro lado de la pared, era solo eso, una consecuencia, un dato. El producto terminado se movía por el campo con una familiaridad siniestra. Conocía a los otros guardias, bromeaba con ellos, compartía un cigarrillo. A veces se le veía beber un trago de aguardiente, especialmente los días de tráfico pesado, cuando los trenes llegaban uno tras otro. Tenía ese aire de obrero especializado que está por encima de las tareas más brutales. Su trabajo no era brutal, era técnico. Esa era la racionalización, la desconexión. La cámara de gas no era para él un lugar de agonía, era el punto final de un sistema del que su motor era la pieza clave. Él no veía las caras, no oía los gritos que, dicen los pocos que sobrevivieron, se ahogaban bajo el rugido de la máquina que él mantenía en funcionamiento. Su mundo era el del combustible, de las bujías, del escape, un mundo de problemas mecánicos, no humanos. Había una rutina en su vida. Se levantaba en su barracón, se afeitaba con cuidado frente a un pequeño espejo, tomaba su desayuno, caminaba hasta la caseta del motor, saludando a conocidos por el camino, revisaba la máquina con la dedicación de un maestro relojero. Era un hombre meticuloso, se enorgullecía de que su motor fuera el más fiable de los que se usaron en Sobibor. Mientras a su alrededor el mundo se descomponía en una pesadilla, él se aferraba a la certeza de los engranajes, a la lógica del combustible y la combustión. Era su ancla en el caos, su forma de no volverse loco, y en ese contraste vive el horror más profundo de Sobibor. En la normalidad con la que se llevaba a cabo lo anormal, el bosque que había escuchado durante milenios el canto de los ruiseñores, ahora escuchaba el run-run de la muerte, y un hombre común, era el responsable de que esa canción no se detuviera. Era el primer violín en la orquesta del infierno. Su música era el sonido del progreso hacia la nada, un progreso medido no en bienes producidos, sino en vidas extinguidas. Y cada día, cuando el motor arrancaba, Erich Bauer le daba cuerda al reloj de un mundo que había perdido su rumbo. Capítulo 2. El maestro del baño. Los prisioneros que trabajaban en el campo, los llamados Sonderkommando, sabían la verdad. Eran los testigos obligados, los que tenían que mantener la ilusión para los recién llegados y después borrar toda huella de lo sucedido. Su vida era un equilibrio sobre un precipicio. Sabían que su supervivencia dependía de su utilidad,
y que su utilidad consistía en ser partícipes de su propia pesadilla. Ellos veían a Bauer, lo observaban caminar hacia la pequeña caseta del motor, a veces silbando una tonada alemana. Lo veían limpiar una mancha de grasa de su overol con un trapo. Conocían su importancia con una claridad que les quitaba el sueño, y en su desesperación encontraron una palabra para definirle, una palabra que contenía toda su ironía, su ingenio y su terror. Bademeister, el maestro del baño. No era un título oficial, era un susurro, una mirada que se cruzaban cuando Bauer pasaba. Ahí va el Bademeister, el que se encargaba de que el baño funcionara a la perfección, el especialista en la higiene final. Era un chiste macabro, una forma de robarle un ápice de poder al verdugo, de domesticar el horror dándole un nombre cotidiano, casi risible. Pero detrás de ese apodo latía la verdad más aterradora. Él era el proveedor del elemento central de la mentira, la promesa de limpieza que era, en realidad, la ejecución de la sentencia. Imaginen la secuencia, repetida día tras día, transporte tras transporte. La separación, los hombres a un lado, las mujeres y los niños a otro, las palabras calmadas, casi paternales, de los guardias ucranianos o de los capos. Van a ducharse, es por higiene. Después les asignaremos el trabajo. La marcha, ese paseo final, hacia el edificio oculto entre los árboles, al que llamaban el camino al cielo, por el alambre de púas entrelazado en sus laterales. Un camino flanqueado por flores que alguien, con una crueldad inconcebible, se había encargado de plantar. Las puertas de madera se abrían. Dentro, una sala desnuda, con duchas falsas en el techo y un suelo de cemento. La gente, aliviada, se desnudaba. Colgaba su ropa en ganchos numerados, creyendo que la recuperaría. Anotaban mentalmente el número. Madres tranquilizaban a sus hijos, les secaban las lágrimas del viaje. Ya verás, pronto estaremos limpios. Maridos y mujeres se buscaban con la mirada un último instante, una despedida silenciosa que no sabían que era una despedida. En el aire flotaba el olor a jabón que los Sonderkommando esparcían para alimentar la ilusión. Luego, el portazo, un golpe seco de madera y metal que resonaba como un truco en el espacio cerrado. El silencio por un instante, un segundo de inquietud colectiva, y entonces el sonido. El motor de Bauer cobraba vida, o, si ya estaba en marcha, cambiaba su ritmo. Se oía el golpeteo metálico, el escape, y luego un silbido. No un silbido agudo, sino un rumor sordo que empezaba a llenar la habitación desde unas rejillas en el suelo. Era el gas, no se veía, no olía a nada en particular, quizás un leve aroma a motor, a humo diluido. La gente alzaba la vista hacia las duchas, esperando el agua. En su lugar, recibían la muerte. Dentro de la caseta del motor, Erich Bauer no oía los golpes en la puerta, no oía los gritos que se ahogaban en cuestión de minutos. Su mundo era el del rendimiento de la máquina. ¿Estaba a la temperatura correcta? ¿La presión era la adecuada? ¿El escape de gases era el óptimo? Su tarea era puramente técnica. La humanidad al otro lado de la pared de ladrillo se había convertido en un problema de logística, de flujo, de eficiencia. Él no mataba personas, él gestionaba un proceso, y cuando el motor se apagaba, después de los 20 o 30 minutos estipulados, su trabajo había terminado. Podía limpiarse las manos con un trapo, apuntar algo en un cuaderno y tal vez encenderse un cigarrillo. El del Sonderkommando comenzaba. Estos prisioneros, con los rostros vacíos por la costumbre del horror, debían entonces abrir las puertas, enfrentarse a la escena final, separar los cuerpos, una tarea dantesca que requería una fuerza sobrehumana, no física, sino del alma, y entre ellos
circulaban relatos, anécdotas que eran como joyas en la oscuridad, como la del hombre que encontró, escondido entre la ropa de un niño, un pequeño caramelo de miel. Lo guardó en su bolsillo durante días, sin atreverse a comérselo, como un talismán de un mundo que ya no existía. O la de la mujer del Sonderkommando, que al limpiar la cámara, encontró una palabra raspada con una uña en la pared de cemento: Remember, recordad. Y recordaban sobre todo al Bademeister. Lo veían salir de su caseta, estirar las piernas, hablar con un guardia. Un hombre normal, haciendo un trabajo normal. Esa era la verdad más difícil de digerir. La monstruosidad no siempre llega con cuernos y tridente. A veces llega con un overol de mecánico y una llave inglesa. Se pasea por el mismo patio que tú. Respira el mismo aire. Así, el Bademeister se lavaba las manos, literal y metafóricamente, de lo que sucedía a continuación. Había cumplido con su turno. Había sido un buen empleado. En el reino de la aniquilación, Erich Bauer era el rey de la ilusión, el arquitecto de la mentira más cruel, la que convierte la esperanza en su propia tumba. Y cada vez que el motor rugía, no solo acababa con vidas, sino que también enterraba, un poco más profundamente, la humanidad del hombre que lo encendía. Capítulo 3. La selección. El umbral de la utilidad. Antes del motor. Antes del camino al cielo. Antes de que el nombre Bademeister resonara en sus mentes, existía un momento de perversa esperanza. Ocurría en el andén, justo después de descender de los vagones. Era el instante de la selección. Un proceso rápido, impersonal, que decidía, en cuestión de segundos, quién viviría unas horas o semanas más y quién se enfrentaría de inmediato a su destino final. La selección no era un acto de caos, sino de una burocracia macabra. Los oficiales de las SS, con sus uniformes impecables, se paseaban frente a la masa desorientada. Sus miradas, frías y calculadoras, escudriñaban a la multitud. No buscaban almas, buscaban funciones, manos útiles, cuerpos fuertes, habilidades específicas. Achtung, sonaba la voz, cortante en el aire. Carpinteros, herreros, mecánicos, todo aquel con un oficio que dé un paso al frente. Era la pregunta más importante de sus vidas. Una pregunta hecha a gritos, en un idioma que muchos no comprendían. Quienes sí lo entendían, o quienes intuían su significado, se apresuraban a salir de la masa. Un hombre mayor, con las manos calladas de toda una vida en el taller, levantaba la mano con timidez. Yo, carpintero. Un joven, quizás un aprendiz de mecánico antes de la guerra, gritaba: ¡Mecánico! ¡Sé arreglar motores! Era una lotería perversa donde el premio era la postergación, donde tu profesión podía convertirse en un salvoconducto temporal. Los capataces, prisioneros veteranos con brazaletes que denotaban su dudosa autoridad, se acercaban a los que habían dado el paso al frente. Les hacían preguntas técnicas, rápidas, para verificar su conocimiento. ¿Cómo se afirma una junta de culata? ¿Qué madera usarías para un marco de ventana? ¿Sabes coser una costura francesa? Cada respuesta correcta era un suspiro de alivio, un pase a la zona de los elegidos, un grupo aparte, más pequeño, que sería llevado a los barracones de trabajadores. Allí, sus nombres serían reemplazados por números, pero sus manos conservarían por un tiempo su valor. Pero la selección tenía otra cara, una más oscura y definitiva. Mientras se separaba a los útiles, el resto de la masa, mujeres, niños, ancianos, enfermos, y cualquier hombre que no hubiera declarado un oficio vital, era agrupado en otro lado. Se les decía que iban a ser reasentados, que irían a un campo de trabajo más ligero, que, por su bien,
Debían ducharse y desinfectarse primero. La eficiencia era escalofriante. A veces, la selección era tan rápida que familias enteras eran separadas en un abrir y cerrar de ojos. Un marido, fuerte y sano, era empujado hacia la fila de los trabajadores. Su esposa, sosteniendo a su hijo pequeño en brazos, era dirigida con suavidad engañosa hacia el otro grupo. «No se preocupen», les decían, «se reunirán después de la ducha». Era la mentira perfecta, sostenida por la apariencia de orden. El andén se vaciaba con rapidez. Un grupo, el más numeroso, emprendía su último viaje a pie por el camino al cielo. El otro, reducido y tembloroso, era llevado a los barracones, donde comenzaría una existencia precaria, siempre al borde del agotamiento, la enfermedad o la arbitrariedad de sus captores. En este teatro de decisiones, Eric Bauer era un espectador privilegiado, pero no un actor. Su selección era diferente. Él ya había sido seleccionado tiempo atrás, no por sus manos, sino por su disposición, por su carácter, por esa capacidad para desconectar la moralidad de la tarea. Mientras en el andén se decidía quién viviría un poco más basándose en su utilidad para el Reich, Bauer ya había demostrado la suya. La utilidad de la obediencia sin preguntas, la eficacia de la indiferencia. Él no necesitaba dar un paso al frente. Ya tenía su puesto. Su motor le esperaba. Y pronto, el sonido de su máquina confirmaría, para el grupo más grande, que su selección no había sido para la vida, sino para una partida inmediata y sin retorno. La farsa del andén llegaba a su fin, y la realidad de Sobibor, impulsada por el motor de Bauer, comenzaba su implacable funcionamiento. Capítulo 4. La fábrica de la nada. Sobibor no era un campo de trabajo, era una fábrica cuyo producto final era la ausencia, y como toda fábrica, tenía su ritmo, su cadencia, sus pausas. Los trenes eran la materia prima. El andén, la cinta de clasificación, el camino al cielo, la línea de montaje y la caseta de Eric Bauer, el reactor central donde se producía la transformación definitiva. Pero entre la llegada y la partida existía un mundo intermedio, un microcosmos de vida artificial sostenido por los prisioneros seleccionados, aquellos a quienes se les había permitido vivir, no por misericordia, sino por necesidad operativa. Eran los engranajes humanos que mantenían la maquinaria aceitada, y su existencia era un estudio sobre los límites de la resistencia humana. Imaginen los barracones al amanecer, el frío que se filtra por las tablas mal ajustadas, los cuerpos apretujados en literas de madera buscando un poco de calor, el sonido de la bocina que marca el inicio de otra jornada. No hay desayuno que valga, solo un líquido caliente que se hace pasar por café y un trozo de pan duro como una piedra. Es la comida del condenado, pero es comida. Y en ese lugar, un mendrugo de pan podía ser un tesoro, una moneda de cambio, una razón para traicionar o para proteger al de al lado. Los equipos de trabajo se formaban en la plaza de Appel. Los capataces, prisioneros con algo de poder, leían las listas. Sus voces, a veces neutras, a veces cargadas de una arrogancia aprendida de sus captores, asignaban las tareas del día. Un grupo, los más fuertes, serían destinados a la Bahnhofkommando, la unidad de la estación. Su trabajo era el más público, el que los ponía en contacto directo con la llegada de los trenes. Tenían que descargar el equipaje, apilar maletas, muebles, objetos personales en montañas que luego serían clasificadas. Era un trabajo agotador, físicamente demoledor, pero también era un trabajo que permitía pequeños actos de resistencia. Un prisionero podía esconder una fotografía familiar entre su ropa, guardar un libro, encontrar una manzana en el bolsillo de un abrigo
y comérsela a escondidas, sintiendo el sabor agridulce de la supervivencia. Otro grupo, los Facharbeiter, o trabajadores especializados, se dirigían a sus talleres. El taller de carpintería, donde se reparaban literas y se construían los andamios para las nuevas construcciones que el campo siempre parecía necesitar. El taller de herrería, donde el sonido del martillo sobre el yunque creaba una banda sonora de normalidad imposible. El taller de sastrería, donde costureras expertas, mujeres que habían confeccionado vestidos elegantes en Varsovia o Lublin, remendaban ahora los uniformes de las SS o convertían la ropa de los deportados en harapos reutilizables. Y luego estaban los Totenjuden, los judíos de la muerte, los miembros del Sonderkommando. Su mundo era el Área 3, la zona restringida, el corazón oscuro del campo. Su trabajo comenzaba donde terminaba el de Bauer. Ellos eran los testigos oculares de lo que el Gasmeister solo escuchaba como un cambio de ritmo en su motor. Su rutina era una pesadilla ritualizada, la apertura de las puertas, la visión de lo que había dentro, la separación de los cuerpos, una tarea que requería una fuerza sobrehumana y una desconexión emocional aún mayor. Tenían que cortar el pelo, que sería empacado para hacer fieltro, extraer dientes de oro, que serían fundidos, recoger cualquier objeto de valor que hubiera sido escondido en la ropa o en los cuerpos. Era en este espacio donde el apodo Bademeister adquiría su tono más sombrío. Los hombres del Sonderkommando veían a Bauer como el proveedor de su carga. Si el motor fallaba, su trabajo se alargaba, se hacía más difícil. Si el motor funcionaba bien, la limpieza era más eficiente. Era una relación simbiótica perversa. El técnico y los limpiadores unidos por el producto de su labor común. En los momentos de pausa, cuando el humo se elevaba de la chimenea y el olor a carne quemada impregnaba el bosque, los prisioneros se reunían en pequeños grupos. Sus conversaciones no eran sobre la libertad, era un concepto demasiado lejano. Hablaban de comida, de recetas de otro tiempo, de la sopa de pollo de su madre, del pan recién horneado de su panadería del pueblo. Era una forma de mantener viva una identidad que el campo intentaba borrar. Compartían pedacitos de noticias que llegaban a través de rumores, de nuevos prisioneros que traían ecos del mundo exterior. Sus esperanzas no eran grandes, eran minúsculas. Esperar que el capo de turno estuviera de buen humor, que la ración de sopa tuviera un trozo de patata, que no lloviera durante el apel, que el próximo transporte no trajera a alguien que conocieran. En este mundo de sombras, la humanidad se aferraba a gestos pequeños. Un hombre le daba la mitad de su ración a otro más débil. Una costurera dejaba caer deliberadamente un hilo extra para que otra pudiera remendar su jersey. Un carpintero tallaba, en un trozo de madera desechado, la figura de un pájaro. Un acto inútil, sin valor práctico, pero que era un grito silencioso. Yo todavía soy yo. Todavía creo en la belleza. Y sobre todos ellos, sobre sus pequeños actos de valor y sus grandes miserias, flotaba la presencia constante del sonido. El motor de Bauer. Un recordatorio de que su vida era un paréntesis, un accidente en la lógica de la fábrica, que en cualquier momento, cuando su utilidad decayera o cuando simplemente sobraran, su turno en la línea de montaje llegaría a su fin, y entonces ellos también recorrerían el camino flanqueado de flores, y el Bademeister, con la misma meticulosidad con la que revisaba una bujía, haría sonar para ellos la campana de su final. Capítulo 5. El hombre detrás del motor. ¿Quién era Erich Bauer cuando no estaba en la caseta del motor? ¿Qué quedaba del hombre cuando se quitaba el overol manchado de grasa?
Los fragmentos que tenemos pintan el retrato de un individuo profundamente ordinario, y eso es quizás lo más perturbador. No era un sádico que disfrutara del sufrimiento directo. Los testimonios coinciden en que rara vez golpeaba a los prisioneros sin motivo. Su violencia no era emocional, era funcional. Era la violencia del fontanero que se irrita porque una tubería se atasca. En el ecosistema del campo, Bauer era una figura peculiar. Tenía cierto estatus. Su trabajo era crucial y lo sabía. Eso le daba una confianza, una soltura que otros guardias quizás no tenían. Le gustaba beber. A menudo se le veía con una botella de aguardiente. El alcohol era el lubricante de muchas conciencias en Sobibor. Después de un día particularmente duro, con varios transportes procesados, era común que los guardias alemanes se reunieran para beber. Bauer era un participante activo en esas veladas. Se reía a carcajadas, contaba chistes, hablaba de mujeres, de su vida antes de la guerra. En esos momentos era uno más, un camarada en la hermandad de los ejecutores. A veces, su trato con los prisioneros podía incluso parecer, desde una perspectiva deformada, casi cordial. Si necesitaba algo de los talleres, una herramienta ajustada, un botón cosido en su uniforme, se dirigía a los prisioneros especialistas sin gritar. Podía intercambiar unas palabras, preguntar, con una curiosidad superficial por su oficio anterior. Era como si, en su mente, hubiera una línea clara. Él era el técnico, ellos eran los obreros. Eran parte de la misma estructura, aunque en extremos opuestos de la misma cadena de producción. Pero esta apariencia de normalidad se resquebrajaba fácilmente. Si un prisionero del Sonderkommando cometía un error, si el proceso se ralentizaba, la máscara del profesional tranquilo caía. Entonces emergía la frustración del operario cuyo rendimiento se veía afectado. Su voz podía volverse áspera, sus amenazas concretas. No era un odio ideológico, era la irritación de un hombre cuyo trabajo se complicaba por la incompetencia de otros. Había una anécdota, contada por uno de los pocos supervivientes, que encapsula esta dualidad. Un día, el motor se averió. Era una pieza crítica, una bomba de combustible que había dejado de funcionar. Bauer estaba furioso. El proceso se había detenido. Un transporte esperaba. La presión desde sus superiores debía de ser intensa. Reunió a los prisioneros mecánicos, no los golpeó. Les explicó el problema, con términos técnicos, como un jefe de taller exasperado con sus empleados. Tiene que funcionar. Encuentren una solución, ahora. Los prisioneros, temiendo por sus vidas, trabajaron contrarreloj. Lograron canibalizar una pieza de un motor viejo y reparar la bomba. Cuando el motor volvió a rugir, Bauer no les dio las gracias, pero asintió, con una expresión de satisfacción profesional. El problema estaba resuelto. La fábrica podía volver a funcionar. Para él, ese era el único desenlace que importaba. Esta era la psicología del Bademeister. Había externalizado por completo la moralidad de sus actos. Su marco de referencia era el éxito o el fracaso de su tarea asignada. Las vidas que se extinguían como consecuencia de su trabajo no eran personas en el sentido moral, eran la carga del sistema, el material a procesar. Él era el encargado de suministrar el agente de transformación, nada más. Por las noches, en su litera, quizás escribía una carta a su familia en Alemania. Contaría que tenía un trabajo técnico importante en el este, que era duro, pero que lo hacía por la patria, que esperaba volver pronto. En su mente no estaba mintiendo. Se había construido una realidad paralela, una burbuja de normalidad profesional en medio del genocidio. En esa burbuja, él no era un monstruo,
era un hombre que arreglaba motores, un especialista, un gasmeister, el maestro del gas. Y en la lógica retorcida de Sobibor, eso era un motivo de orgullo. Capítulo 6. Los ecos del horror. La vida en la fábrica de la muerte. La vida en Sobibor no era un continuo de horror explícito. Era una sucesión de momentos, algunos de una brutalidad indescriptible, otros de una monotonía aplastante y unos pocos, robados furtivamente, donde la vida intentaba abrirse paso. Era en estos intersticios donde se libraba la verdadera batalla por el alma humana. Los sonidos definían la existencia. No solo el motor de Bauer, estaba el silbato de los capos, los ladridos de los perros, los gritos de las órdenes, el crujir de las botas sobre la grava, pero también estaban los otros sonidos, el canto furtivo de un prisionero, una canción en yiddish que flotaba como un lamento en el aire crepuscular, el sonido de un susurro compartiendo un rumor de esperanza, que los rusos avanzaban, que la guerra podría terminar. El sonido de la lluvia sobre los barracones, un sonido que, por una noche, podía apagar los otros ruidos y regalar una ilusión de paz. Los olores eran una tortura constante. El olor dulzón y nauseabundo de la carne quemada que se adhería a la ropa, al cabello, a la piel. El olor a sudor y a miedo. El olor a sopa aguada y a pan rancio. Pero también, en raras ocasiones, el olor del bosque después de la lluvia, un aroma a tierra mojada y a pino que, por un instante, les recordaba un mundo que existía más allá del alambre de púas. Los prisioneros desarrollaban un sexto sentido para el peligro. Aprendían a leer el lenguaje corporal de los guardias, una mirada de reojo, un tono de voz ligeramente alterado, podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Aprendían a volverse invisibles, a caminar sin hacer ruido, a no llamar la atención. La personalidad era un lujo peligroso. La sumisión era la estrategia, pero incluso en este infierno surgían historias de una humanidad conmovedora. Estaba la historia de la costurera que, al remendar el abrigo de un oficial de las SS, encontró en el bolsillo una fotografía de su hija. La niña, rubia y sonriente, tendría la edad de la suya propia, a la que no volvería a ver. La costurera guardó silencio, pero esa noche lloró en silencio, no por la hija del oficial, sino por la suya, y por el abismo insondable que separaba a dos niñas en un mismo mundo. Estaba la historia del carpintero que, obligado a construir una nueva barraca, talló deliberadamente una pequeña estrella de David en una viga maestra, en un lugar donde nadie podría verla. Era su testimonio, su «Yo estuve aquí», un mensaje al futuro lanzado al vacío con la fe desesperada de que alguien, algún día, lo encontraría y sabría que ellos, los condenados, habían sido algo más que polvo. Y estaba la historia de los enamorados. Dos jóvenes, un chico de la unidad de carpintería y una chica del comedor, que se arriesgaban a intercambiar miradas furtivas. Un roce de manos al pasar una herramienta, un trozo de pan escondido, en un lugar creado para destruir el amor, para aniquilar el futuro. Su romance era un acto de rebelión sublime. Soñaban con un mañana que sabían que nunca llegaría, pero soñar era en sí mismo una victoria. Mientras estas pequeñas tragedias y actos de valor se desarrollaban, Eric Bauer seguía con su rutina. Su mundo era más simple, su motor, su botella, sus compañeros. Él no veía las estrellas de David talladas en la madera. No veía el amor en los ojos de los jóvenes. Solo veía los indicadores de presión, el nivel de combustible, el humo del escape. La fábrica de la nada funcionaba a pleno rendimiento, y en su corazón, el Bademeister, un hombre común,
asegurándose de que el producto final, la ausencia, fuera de la más alta calidad. La desconexión era total. En un lado del alambre de púas, la vida se aferraba con uñas y dientes a los gestos más pequeños. Al otro lado, un hombre, silbando, se preocupaba por el buen funcionamiento de la máquina que hacía que toda esa vida y todos esos gestos se desvanecieran para siempre en el aire frío de Polonia. Capítulo 7. La llegada de los del oeste. Hasta entonces, la maquinaria de Sobibor se había alimentado principalmente de los guetos del este de Polonia. Pero una tarde de principios de verano, el tren que llegó a los raíles traía un cargamento diferente. No venían los campesinos y artesanos de los shtetls con sus ropas sencillas y su mirada de resignación rural. Estos nuevos llegados vestían abrigos bien cortados, sombreros de fieltro, y llevaban maletas de cuero que hablaban de una vida urbana y culta. Eran judíos de los Países Bajos, de Ámsterdam, La Haya, Rotterdam. Creían firmemente que eran reasentados para trabajos agrícolas, tal y como las autoridades alemanas les habían asegurado. Incluso habían pagado su propio billete de tren. La farsa en el andén se orquestó con una precisión aún más cínica. Para ellos, la mentira se vistió de burocracia. Se instalaron mesas con funcionarios, prisioneros obligados a interpretar el papel, que les pedían amablemente que rellenaran tarjetas postales para enviar a sus familiares, informando de su llegada sana y salva a un campo de trabajo en Ucrania. La promesa de una comunicación con el exterior calmó los últimos rescoldos de ansiedad. Escribieron mensajes llenos de esperanza, dirigidos a direcciones que nunca volverían a ver. Queridos padres, el viaje fue largo, pero estamos bien. El campo parece organizado. Nos reuniremos pronto. Firmaban sus nombres con una caligrafía pulcra, sellando su propia ilusión. Mientras escribían, el proceso de selección fue más sutil, pero igual de definitivo. Se buscaba a los más fuertes, a los que pudieran tener oficios útiles. Un hombre llamado Samuel, un joyero de Ámsterdam con manos de artista, fue separado de su esposa y su hija pequeña. «Te veremos después de la ducha, cariño», le dijo su mujer, sonriendo con una confianza que le partió el corazón. Él asintió, incapaz de hablar, y se unió al grupo de los elegidos. Su hija, de solo 6 años, llevaba su muñeca favorita, una pequeña figura de porcelana con un vestido azul. Mientras se alejaban, Samuel vio cómo la muñeca asomaba por encima del hombro de su hija, como despidiéndose. Para Eric Bauer, aquel transporte fue uno más. Quizás notó la calidad de la ropa que luego sería clasificada. Quizás algún objeto de valor inusual llegó a sus manos, pero el proceso era el mismo. El motor, su motor, no distinguía entre campesinos polacos y burgueses holandeses. Su zumbido constante era la gran ecualizadora. Sin embargo, incluso en su desconexión, algo debió de filtrarse. La eficiencia con la que estos nuevos llegados creían la mentira, su disposición a colaborar, su aire de civilidad en un lugar diseñado para borrarla, creó una perturbación sutil en la rutina. Los prisioneros veteranos, aquellos que habían aprendido a leer el horror en los detalles más ínfimos, vieron en los ojos de los holandeses un destello de una realidad paralela, un mundo donde aún se podía confiar en la palabra de un funcionario, y supieron que esa confianza les haría el viaje final aún más aterrador. Samuel, el joyero, fue asignado al taller de clasificación de objetos de valor. Su primera tarea fue evaluar un montón de alianzas de oro, relojes de pulsera y gemelos. Entre ellos, reconoció el reloj de su suegro. Sus manos, tan hábiles para montar engarces delicados, temblaron.
La realidad lo golpeó con la fuerza de un martillo. No había reasentamiento, no había reunión. Su familia estaba en el humo que salía de la chimenea, en el olor que impregnaba el aire al anochecer. Aquella noche, en el barracón, no durmió. Se quedó mirando sus manos, las herramientas de su arte, que ahora eran las herramientas de su condena, y por primera vez deseó que el motor de Bauer, el sonido que había sellado el destino de los suyos, se averiara para siempre. Capítulo 8. El peso del humo. Con el aumento de los transportes, la capacidad del campo se vio desbordada. La fábrica de la nada trabajaba a un ritmo febril, y el producto de su trabajo, el humo, se convirtió en un residente más de Sobibor. Ya no era algo intermitente, era una presencia constante, un manto gris que se enredaba en las ramas de los pinos, una niebla que oscurecía el sol de mediodía. El olor ya no llegaba en ráfagas, se había instalado en la ropa, en la comida, en la garganta de los prisioneros. Era el sabor de cada bocado, el aroma de cada sueño. Para los prisioneros, el humo era un recordatorio físico y metafísico de su destino. Lo llamaban el compañero constante o la neblina de los muertos. Aprendieron a leer su densidad y su color. Un humo espeso y negro significaba que el proceso no había sido completo, que los cuerpos estaban húmedos o que la combustión era deficiente. Un humo más claro y gris indicaba una operación limpia. Se había convertido en su barómetro de la muerte. La carga psicológica era insoportable. Un prisionero llamado Jacob, un antiguo profesor de literatura, comenzó a tener conversaciones imaginarias con el humo. Le preguntaba por sus alumnos, por su esposa, por sus vecinos del pueblo. En su delirio, creía ver formas en las espirales que se elevaban, una mano que saludaba, el perfil de un niño, el contorno de un violín. Era su manera de mantenerse cuerdo, de dotar de significado a lo que no lo tenía, de convertir la aniquilación en un poema surrealista y terrible. Erich Bauer, por su parte, veía el humo como un subproducto industrial, un problema de contaminación. Si el viento soplaba hacia el campo, las quejas de los guardias por el olor y las partículas en suspensión aumentaban. Él no pensaba en la fuente del humo, sino en la eficiencia de su combustión. Se enorgullecía de que, bajo su supervisión, el motor producía un humo aceptable, dentro de los parámetros que una fábrica como Sobibor podía permitirse. A veces, si la columna de humo era particularmente espesa, ajustaba la mezcla de combustible, buscando una combustión más perfecta, más limpia. Era el ecologista del infierno, preocupado por la huella ambiental de la aniquilación. La obsesión por la eficiencia permeaba todo. Se creó un comando del bosque, un grupo de prisioneros cuya tarea era talar árboles día y noche para alimentar los hornos crematorios que ahora complementaban las fosas. El bosque, testigo silencioso, estaba siendo devorado por el mismo monstruo que albergaba. Los hachazos resonaban en un macabro contrapunto al motor de Bauer. Era la lógica final: destruir el entorno para eliminar las pruebas de la destrucción humana. En medio de esta pesadilla industrial, los pequeños actos de humanidad se volvían más desesperados, más significativos. Los prisioneros celebraban cumpleaños secretos con una vela robada y una canción susurrada. Compartían migajas de recuerdos felices como si fueran manjares. Un hombre que había sido panadero amasaba, con barro y agua, la forma de una barra de pan, solo para recordar el tacto de la masa entre sus dedos. Eran rituales de afirmación, intentos desesperados de decir: todavía estoy aquí, todavía siento, todavía soy humano, mientras el humo, su compañero constante,
Les recordaba lo frágil que era esa humanidad. Bauer, desde su caseta, veía pasar el comando del bosque. Intercambiaba unas palabras con su capataz. Se quejaba del frío que se acercaba. Su mundo era tangible, práctico. El humo era para él un problema logístico, no una carga moral. Mientras el profesor Jacob hablaba con los muertos en las nubes, el Bademeister ajustaba una válvula para que esos mismos muertos se convirtieran en un humo más discreto, menos molesto. Dos hombres, bajo el mismo cielo gris, habitando realidades paralelas e irreconciliables. Capítulo 9. La grieta en el muro. Ningún sistema de opresión es perfecto. La eficiencia alemana, por meticulosa que fuera, chocaba contra la imprevisibilidad del espíritu humano. La primera grieta en el muro de Sobibor no fue física, sino psicológica. Se llamaba desesperanza. Pero de la desesperanza más absoluta nace un coraje peculiar, el coraje de quien no tiene nada que perder. Los prisioneros, especialmente los del Sonderkommando, sabían que su vida era temporal. Eran testigos de un secreto demasiado grande. La lógica del sistema dictaba que, tarde o temprano, serían eliminados para borrar las pruebas. Esta certeza fue el catalizador. La obediencia ya no era una estrategia de supervivencia a largo plazo, porque no había largo plazo. Solo quedaba la rebelión, no como un acto heroico con esperanza de éxito, sino como un acto de dignidad final. Preferían morir bala en mano, intentando escapar, que ser gaseados como ganado cuando ya no fueran útiles. Los planes comenzaron a gestarse en susurros, en los barracones, de noche, bajo las mantas, en el taller de carpintería, disimulados entre el ruido de las sierras, en la letrina, el único lugar donde había cierta privacidad. Los líderes emergieron de forma natural, oficiales del ejército polaco, como Leon Feldhendler, un hombre de mirada tranquila y mente estratégica. Y luego llegaría la chispa definitiva, la llegada de prisioneros de guerra soviéticos, judíos del Ejército Rojo, que aportaron conocimiento militar táctico. Entre ellos estaba Alexander Pechersky, Sasha, un teniente cuya presencia imponía respeto y daba una esperanza concreta de éxito. El plan era audaz, casi suicida. No se trataba de un motín frontal, imposible contra guardias bien armados. Se trataba de un engaño, de una farsa dentro de la farsa. La idea era atraer a los oficiales de las SS, uno a uno, a varios talleres con la promesa de botín, abrigos de piel, botas nuevas, joyas, y liquidarlos en silencio con hachas y cuchillos robados. Luego, con las armas capturadas, asaltar la armería y forzar la puerta principal. Cada uno tenía su papel. Los carpinteros afilaron herramientas hasta convertirlas en armas mortales. Los sastres prepararon cordones para estrangular. Los que trabajaban en la administración estudiaron los horarios de los guardias. Era una obra de teatro macabra que se ensayaba en las mentes de los condenados, cuyo único acto final sería la libertad o la muerte. Erich Bauer, ajeno por completo a la tormenta que se gestaba, seguía con su rutina. Su mundo se reducía a la salud de su motor. Si notó una tensión diferente en el aire, un susurro más intenso, una mirada más larga entre los prisioneros, no le dio importancia. Para él, los prisioneros eran parte del mobiliario, engranajes predecibles. La idea de que esos engranajes pudieran tener voluntad propia, un plan propio, era inconcebible dentro de su burbuja de normalidad técnica. El día elegido fue el 14 de octubre de 1943. La atmósfera estaba cargada. Una electricidad silenciosa recorría el campo. Los prisioneros se movían con una determinación serena. Sabían que era el día, que jugarían su última carta. Mientras tanto, Bauer, en su caseta,
probablemente se quejaba del frío que empezaba a apretar, o comprobaba por enésima vez el nivel de aceite de su motor. El Bademeister, el maestro de la ilusión, estaba a punto de enfrentarse a la realidad más cruda, que incluso la maquinaria más perfecta puede fallar si los engranajes humanos deciden dejar de girar. Y en Sobibor, esos engranajes se estaban preparando para destrozar la máquina desde dentro. Capítulo 10. El día del relámpago. La rebelión. El 14 de octubre de 1943 amaneció frío y gris sobre Sobibor. Una escarcha ligera cubría el suelo y el aire olía a invierno y a humo antiguo. Pero bajo la apariencia de una jornada cualquiera, latía una energía nueva, peligrosa y esperanzada. Era el día elegido. La conspiración, fraguada durante semanas en susurros y miradas furtivas, estaba a punto de estallar. La estrategia era brillante en su simplicidad y desesperación. Utilizarían las propias reglas del campo contra sus verdugos. Los conspiradores, liderados por el teniente soviético Alexander Pechersky y el civil Leon Feldhendler, atraerían a los oficiales de las SS a talleres específicos con señuelos de botín, un abrigo de piel excepcional, unas botas de cuero de calidad, un reloj valioso. La codicia, contaban ellos, sería un cebo más fuerte que la cautela. La mañana transcurrió con una lentitud agónica. Los prisioneros realizaban sus tareas con una normalidad forzada que les quemaba por dentro. Las manos, habituadas a temblar, hoy mantenían una firmeza deliberada. Las miradas, siempre bajas, hoy se buscaban con una chispa de complicidad fugaz. Mientras tanto, Eric Bauer, en su mundo aislado de metal y combustible, realizaba su ronda matutina. Quizás notó que el campo parecía extrañamente silencioso o que los prisioneros evitaban su mirada más de lo habitual. Pero para el Bademeister era solo otro día en la fábrica. Su principal preocupación era que el motor, el viejo motor soviético, no diera problemas con el frío creciente. El primer acto de la rebelión comenzó a media tarde. Bauer, en su caseta, solo oyó ecos lejanos, indistinguibles del resto de los sonidos del campo. No oyó el golpe sordo de un hacha de carpintero, encontrando su objetivo en la nuca de un oficial de las SS en el taller de curtidores. No vio la silueta de otro guardia siendo atraído a la sastrería con la promesa de un abrigo de oficial y cayendo estrangulado con un cordón de zapato. La maquinaria de la muerte estaba siendo saboteada, pieza humana por pieza humana, con una precisión que hubiera hecho sonreír a los mismos ingenieros que diseñaron el campo. La noticia, sin embargo, no podía contenerse por siempre. Un grito ahogado, el sonido de un disparo fallado, la visión de un prisionero corriendo donde no debería, el pánico comenzó a extenderse como un reguero de pólvora. Los guardias ucranianos, desorientados, empezaron a disparar al azar. La sirena de alarma del campo rasgó el aire, un sonido que pocos habían escuchado antes y que sonaba a liberación y a muerte inminente. Fue en ese momento de caos creciente cuando la burbuja de Eric Bauer se rompió. El sonido que dominaba su mundo, el rugido constante de su motor, fue abruptamente silenciado por una explosión seca, seguida de un chirrido metálico desgarrador. Alguien, en un acto final de sabotaje, había arrojado una granada de mano, robada de un guardia muerto, o algo pesado en los mecanismos internos del motor. La máquina, el corazón de Sobibor, tosió, escupió metal y se cayó. Para Bauer, ese silencio fue más aterrador que cualquier sirena. Era el sonido del fracaso absoluto, el colapso de su universo ordenado de manómetros y válvulas. Asomándose con cautela de su caseta, el mundo que vio ya no era el que conocía. El campo era un hervidero de figuras corriendo, de disparos, de gritos en lenguas que no entendía.
vio a un grupo de prisioneros liderados por un hombre alto y de rostro decidido, Pechersky, asaltar la armería. Vio cómo se abrían brechas en el alambre de púas con alicates robados. Vio cómo el rebaño, supuestamente dócil, se convertía en una manada enfurecida y desesperada por la libertad. No hubo tiempo para pensar, solo para el instinto de supervivencia. Bauer, el hombre que había controlado el destino de miles, era ahora solo un hombre más, asustado y confundido, en medio de un torrente humano que se liberaba. Agarró su pistola, pero ¿a quién disparar? El campo entero se desmoronaba. Su rol, su propósito, su identidad como gasmeister se evaporaron en ese instante. Ya no era el maestro de nada. Era un funcionario atrapado en el colapso del sistema que servía. Cientos de prisioneros se lanzaron a la carrera hacia el bosque, hacia la libertad, bajo una lluvia de balas. Muchos cayeron, acribillados en la tierra de nadie o enredados en las alambradas, pero otros, cientos, lograron traspasar el perímetro y perderse entre los árboles que durante tanto tiempo habían sido el mudo testigo de su sufrimiento. La fábrica de la nada había sido saboteada, y su técnico jefe, Erich Bauer, contemplaba desde la puerta de su caseta inútil el humo de su mundo en llamas. Capítulo 11. Las cenizas y el espejo, la huida y la captura. Los días y semanas siguientes a la rebelión fueron un torbellino de caos y miedo, tanto para los fugitivos como para sus captores. Para Erich Bauer, el mundo ordenado de Sobibor se había convertido en un recuerdo lejano. El sonido que ahora llenaba sus días no era el de su motor, sino el de las sirenas de las patrullas alemanas, los gritos de los perros rastreadores y el crujir de las botas sobre la nieve que empezaba a caer. La fábrica había sido desmantelada apresuradamente. Los edificios fueron demolidos. Se plantaron árboles jóvenes para tratar de borrar las huellas, y la tierra fue arada en un intento grotesco de convertir el campo de exterminio en una inocente granja. Bauer, junto con otros guardias, fue reasignado. Ahora era un soldado más, un hombre perseguido por el fantasma de su propio pasado. La guerra continuaba, pero para él, la misión específica había terminado en un fracaso estrepitoso. La rebelión de Sobibor era una mancha en el expediente de la eficiencia alemana, y hombres como Bauer eran recordatorios vivientes de ese fallo. La derrota alemana se acercaba, y con ella la cuenta atrás para la rendición de cuentas. Mientras tanto, los prisioneros que habían logrado escapar se dispersaron por los bosques de Polonia. Algunos se unieron a partisanos, continuando la lucha con un fervor renovado. Otros se escondieron en graneros y sótanos, dependiendo de la compasión arriesgada de aldeanos. Muchos fueron capturados y ejecutados sumariamente. Cada amanecer era un regalo. Cada sonido de ramas rompiéndose podía ser la muerte. La libertad, tan anhelada, era un estado precario y tembloroso, teñido por el trauma de lo vivido. Llevaban Sobibor consigo, no como un lugar físico, sino como una cicatriz en el alma, una película de horror que se reproducía cada noche detrás de sus párpados. Para Bauer, el fin de la guerra en 1945 no significó la liberación, sino el comienzo de una larga huida. Regresó a Alemania, a un país en ruinas, y trató de desaparecer en el anonimato de la posguerra. Consiguió trabajos menores. Tal vez condujo un camión o trabajó en una fábrica. Intentó construir una vida normal sobre los cimientos de lo innombrable, pero el pasado siempre alcanza a quienes llevan un secreto tan pesado. No fue un gran esfuerzo internacional lo que lo encontró, sino una casualidad cruel, un reconocimiento fortuito. En 1949, un sobreviviente de Sobibor lo vio en las calles de Berlín Oeste.
Lo reconoció al instante. No había olvidado el rostro del hombre que silbaba junto a la caseta del motor, el Bademeister. La policía alemana lo arrestó. Al principio, Bauer intentó negarlo todo. Era solo un soldado, un guardia cualquiera, afirmaba. Pero los testigos, uno tras otro, fueron desgranando su historia. Le señalaron no como un líder, sino como la pieza clave de la maquinaria. Él era el Gasmeister, declararon. Sin él, el proceso se detenía. Durante su juicio, Bauer se mostró frío, distante. Admitió su rol, pero lo despojó de toda significación moral. Era una orden. Yo solo operaba el motor. No sabía con certeza para qué se usaba el gas. Intentó esconderse detrás del velo de la obediencia debida, de la ignorancia deliberada. Pero los jueces y la opinión pública vieron en él la encarnación de la banalidad del mal, de la que luego se hablaría. Un hombre sin especial maldad, pero con una capacidad espantosa para no hacer preguntas, para cumplir con su tarea sin importar la naturaleza de la misma. Fue condenado a muerte. Pero la justicia, a menudo caprichosa, conmutó su sentencia a cadena perpetua. No recibiría el hacha del verdugo, sino el lento paso del tiempo entre cuatro paredes. Para los sobrevivientes fue una decepción amarga. Para Bauer, quizás, fue una condena peor. Tener que vivir, día tras día, con el recuerdo de lo que había hecho, sin el escudo de la rutina ni la justificación de la guerra. Capítulo 12. La prisión de la memoria. Las últimas llaves. La prisión se convirtió en el último capítulo de la vida de Erich Bauer, un espacio reducido y monótono que reemplazó al vasto y siniestro escenario de Sobibor. Durante más de 30 años vivió entre rejas, un hombre gris en un mundo gris. El tiempo, que para sus víctimas se había detenido brutalmente, para él se arrastraba con una pesadez infinita. ¿En qué pensaba durante esos largos días? ¿Rememoraba los rostros de los prisioneros a los que había visto pasar? ¿El sonido de su motor? ¿El estallido de la rebelión? ¿O intentaba, como había hecho en Sobibor, desconectarse por completo, sumiéndose en la rutina carcelaria como antes se había sumergido en el mantenimiento de su máquina? No hubo grandes muestras de arrepentimiento público. No hubo una confesión catártica que satisficiera a las familias de las víctimas. Su silencio fue, para muchos, la última ofensa. Mientras Bauer envejecía en su celda, el mundo fuera cambiaba. Sobibor, el lugar que él había ayudado a operar, se convertía en un símbolo. Se erigieron monumentos, se escribieron libros. Los sobrevivientes, ya ancianos, daban testimonio en escuelas y documentales, asegurándose de que el mundo no olvidara. La memoria, contra la que Bauer había luchado tal vez en su interior, se consolidaba como un muro imperecedero. En sus últimos años se convirtió en una reliquia macabra. Periodistas e historiadores lo visitaban buscando una respuesta, una explicación final. Sus respuestas eran evasivas, técnicas, como siempre. Hablaba del motor, de su eficiencia, de los problemas de presión. Seguía separando al técnico del hombre. Era como si, para poder respirar, tuviera que mantener esa división hasta el final. Erich Bauer murió en prisión en 1980, un hombre de 80 años cuyo corazón simplemente se detuvo. No hubo pompas fúnebres, ni luto público. Su muerte fue un eco lejano y débil, un suspiro final en comparación con el estruendo de su motor. Pero su legado, como el humo de Sobibor, permanece. No es el legado de un gran genio del mal, sino el de un hombre común que se convirtió en el custodio de lo inconcebible. Su historia nos obliga a mirarnos en un espejo incómodo. Nos pregunta, sin hacer ruido, hasta qué punto cualquiera de nosotros, bajo las circunstancias adecuadas, de presión, de ideología,
de miedo o de simple deseo de pertenecer, podría convertirse en un Bauer, en alguien que, para sobrevivir profesional o psicológicamente, es capaz de operar la máquina sin cuestionar para qué sirve. El sonido del motor de Sobibor se apagó para siempre, pero el silencio que dejó está lleno de preguntas. Preguntas sobre la obediencia, la responsabilidad y los límites de la humanidad. Erich Bauer, el Bademeister, murió entre rejas, pero las preguntas que su vida plantea permanecen en libertad, desafiándonos a no mirar hacia otro lado, a no convertirnos, en nuestra propia y pequeña manera, en técnicos de la indiferencia, porque la fábrica de la nada puede ser desmantelada, pero la semilla que la hace posible habita en la comodidad de no preguntar, en la tranquilidad de no saber. Y esa es la última y más terrible lección del maestro del baño.